Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Estamos en su espacio de entrevista y como le anticipé, ya están con nosotros Sara Larín, presidenta de la Asociación Vida SB, y Gabriel Guevara, de la Asociación de Bioética de El Salvador. El tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad, análisis de la propuesta de despenalización del aborto, una segunda parte, continuando este tema que desarrollamos el día de ayer. Sara, bienvenida, qué gusto conocerla. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes por estar con nosotros esta mediodía. Quiero ofrecerles rápidamente un contexto del tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Continuamos con la discusión de la propuesta de despenalización del aborto que ha sido presentada a la Asamblea Legislativa y que generó buena parte del debate en la pasada sesión plenaria. El tema será analizado en la Comisión de Legislaciones del Parlamento con la expectativa que los diputados y las diputadas puedan conocer las perspectivas científicas y éticas, así como el posicionamiento de diversas organizaciones a favor y en contra a la solicitud de reforma al Código Penal. A nivel latinoamericano hay 4 países que sus disposiciones normativas no permiten la interrupción del embarazo: Chile, Nicaragua, República Dominicana y El Salvador. En los demás países de América Latina hay casos que es permitido ante el escenario de salvar la vida de la mujer o ante violaciones. Por otra parte, países como Uruguay o Cuba no tienen restricciones y el caso del Distrito Federal en México, que es legal hasta las 12 semanas de gestación de interrumpir el embarazo. Esta mediodía entonces tendremos la postura en contra de las propuestas de despenalización del aborto. Para ello nos acompañan Sara Larín de la organización Vida SB y Gabriel Guevara de la Asociación Bioética de El Salvador. Quiero agradecerles a ambos por estar con nosotros esta mediodía e iniciar con esto, Sara. En la propuesta que ha presentado la presidenta de la Asamblea Legislativa hay 4 causales que a su criterio no sería punible el aborto. Bajo su perspectiva, Sara, ¿dichas causales son válidas para promover la discusión sobre este tema? Pues en la realidad salvadoreña pienso que no lo son, porque creo que estas 4 causales realmente no están abordando el tema, el verdadero problema que están sufriendo las mujeres en este momento en el país cuando se trata de una maternidad en dificultad. Pienso de que el partido FMLN se ha sacado esta ley debajo de, como NAS, debajo de la manga, porque está intentando tapar todos los problemas graves que está sufriendo el país con el tema de la crisis económica, y que incluso ni siquiera se tomaron la tarea de ir a consultar a todos los movimientos feministas o movimientos de mujeres que se han abanderado de esta lucha. Entonces, pienso también que es tan irresponsable y tan grave esta ley y con las mujeres que ni siquiera se han planteado cómo pretende el gobierno financiar abortos gratuitos en la red de salud pública de El Salvador. Tampoco pienso que el gobierno tenga ningún interés de realmente ayudar a una mujer que tiene un embarazo en dificultad, porque nos plantean de que el aborto por violación es necesario porque va a ser una trauma para la mujer, pero realmente no estamos viendo qué es lo que realmente está oprimiendo a la mujer, si el bebé o el trauma que le afectó a ella, si cómo le va a ayudar a ella que le provoquen un aborto cuando un aborto es un procedimiento invasivo que vuelve a ser una segunda violación para la mujer. No están considerando el bienestar de ella, ni siquiera están considerando los derechos del concebido, que es muy importante, que es el debate que tenemos ahorita. ¿Cómo pretende el gobierno del FMLN legalizar una ley que va en contra de los derechos de un ciudadano que está reconocido constitucionalmente? ¿Cómo van a pasar encima de la Constitución? Creo que es una bala perdida que solamente la han utilizado para hacer esta cortina de humo. Sin embargo, aunque sea una cortina de humo, no podemos permitir la sociedad salvadoreña ese chantaje con el aborto, porque nos ponen a nosotros a discutir con un tema polémico que nos polariza, que nos divide y que nos quita la atención de otros problemas que no son menos graves, pero igual, o sea, sentimos que una gran inseguridad en el país y sentimos que nos están quitando las pensiones, que no le pagan a los médicos lo del escalafón y al mismo tiempo nos están queriendo chantajear con el peligro de que pueden matar a los bebés que están a punto de nacer. Solo un aspecto, Sara, ¿dónde queda esta idea bajo su criterio que expone la argumentación de la propuesta de modificación del Código Penal de violación sexual hacia niñas y adolescentes, derechos sexuales y reproductivos en esta lógica? Es decir, ¿cómo entran estos elementos para hacer esta discusión? Porque ha sido los puntos y posicionamientos que ha tenido la propuesta de ley y también las aproximaciones que han tenido otras organizaciones que están a favor de esta reforma. Yo creo que la diputada Lorena Peña ha hecho una interpretación de las leyes secundarias de la que se
de las que se hace propia El Salvador a través de los tratados internacionales, ha hecho una interpretación caprichosa de lo que podría ser un derecho sexual o reproductivo. De hecho, es un término es un eufemismo, es un término políticamente correcto para decir de que quieren tener control natal de todos los salvadoreños a través de la anticoncepción y a través de los abortos. Realmente no hay ningún tratado internacional que reconozca el aborto como un derecho. Si uno debate con los grupos que defienden el aborto como un derecho y les pregunta, decime el artículo de este tratado que diga que el aborto es un derecho, no te lo va a presentar nunca. Solamente es una interpretación de lo que ellas consideran que el aborto es un derecho. Entonces, no podría incluso El Salvador comprometerse a una ley que lo diga abiertamente porque nuestra Constitución se lo prohíbe. Entonces, sí considero que es una manipulación a gusto del que le conviene y de las ideologías radicales y violentas que quieren imponernos este tipo de soluciones. A su lectura, Gabriel, desde la Asociación Bioética, ¿cómo se ve este tema? Uno de los puntos que ha surgido en la discusión es que debemos verlo con una lectura de problema de salud pública y considerar también la libertad que pueden tener las mujeres en el dominio de su cuerpo. ¿Cuál es la posición de la asociación sobre esto? Digamos, como asociación, nosotros lo que pretendemos es no dejar de lado también que, aunque es cierto, hay que brindarle una protección a la mujer, no tenemos que dejar de lado también que el niño que está por nacer también merece una protección, ¿sí? Porque ambos son personas. O sea, desde nuestra legislación, desde la Constitución, ambos se consideran como personas. Entonces, mal haríamos como Estado de enfocarnos solo en un lado de la situación, ¿sí? Que sería la mujer, que es cierto, ha sido vulnerado en sus derechos, pero ¿por qué enfrascarnos en otro sujeto que tampoco no tuvo ninguna intención de pasar lo que sucedió, como una violación, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, el enfoque que tenemos que darlo es cierto. Protejamos a la mujer, pero no nos olvidemos del niño que está por nacer, ¿sí? Que también tiene sus derechos, que no tuvo ninguna intención de que su mamá fuera violada, ¿sí? De que si le preguntáramos, ¿querés o no querés nacer? Pues obviamente quisiera nacer, ¿sí? Porque, ¿cómo vino al mundo? Bueno, ni modo, una situación desagradable, atroz, pero ¿por qué enfrascarnos en él? ¿Sí? ¿Por qué la propuesta de la diputada Peña tiene que ser, ok, ataquemos al niño que está por nacer? ¿Sí? Es cierto, es una cuestión de salud pública, pero enfoquémonos también en la protección que tenemos que darle al otro, al niño. Esa es la posición como asociación que tenemos nosotros. ¿Y cómo valoran ustedes, Gabriel, este posicionamiento del caso de niñas y adolescentes entre 12 y 15 años que han sido víctimas de una violación sexual y están en una situación traumática y que la interrupción del embarazo es una opción, no solo por el hecho de que puede poner en riesgo la vida de la mujer? ¿Cuál es la lectura que podemos hacer de esto desde esta perspectiva científica que ha sido uno de los debates que ha estado pasando en estos días? Bueno, primero que cuando hablamos de interrupción del embarazo es como la forma agradable o bonita o políticamente correcta, como decía Sara, de hablar de aborto, o sea, que es un homicidio. ¿Sí? ¿Y cuál es la lectura que nosotros le damos? Bueno, pues que la mujer tiene su derecho a ser protegida, pero también el menor, como decíamos. ¿Sí? Entonces, muchas veces el médico, y esta es la postura como asociación, va a intentar rescatar la vida de la madre, ¿sí? Digamos, y va a implementar ciertos mecanismos, ciertos análisis médicos o procedimientos médicos que posiblemente van a terminar con la vida del menor, pero no fue ese su interés, no fue ese su objetivo, ¿sí? Entonces, lo primero que el médico tiene que hacer, o debería de hacer, es tratar de salvar a ambas vidas, ¿sí? Que si por los procedimientos que se aplican, pues se pierde una, en este caso la del niño que está por nacer, no fue ese su objetivo, ¿sí? Pero en un principio, de acuerdo a los juramentos que ellos hacen, tiene que tratar de salvar ambas vidas, hasta donde sea médicamente posible, por supuesto. Sara, quiero retomar uno de los aspectos que es interesante en esta discusión, es el marco normativo como está definido en este momento. Promueve o tiene condiciones más de criminalizar a las mujeres que enfrentan un escenario de un embarazo que tiene alto nivel de riesgo. Y en la propuesta que menciona la diputada, la presidenta de la Asamblea Legislativa, diputada Lorena Peña, es armonizar esta reforma al Código Penal con dos marcos normativos que promueven las leyes a favor de las mujeres, particularmente la vida libre de violencia y la de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra la mujer. ¿Cómo podemos hacer esta lectura de que esta reforma podría en alguna medida tener correspondencia con estas leyes que ya han sido aprobadas por el Estado salvadoreño y que pueden tener este marco de promover sus derechos y sus condiciones de vida y también en este caso de salud? Bueno, yo creo que no tienen ningún tipo de armonía porque
todos estos tratados internacionales son leyes secundarias y el artículo 1 de la Constitución es ley primaria, ley suprema. Y eso es realmente, si una ley que no penalice el aborto, o sea, que no penalice la intención deliberada de querer intervenir para matar a un ser humano que ha sido reconocido por el artículo 1 de la Constitución, eso es lo que no armoniza realmente. Entonces, creo también que la Sala de lo Constitucional, cuando eso llegue hasta a sus poderes, va a poder dar la interpretación correcta y legal del intento de manipular la interpretación de las leyes, porque es muy absurdo que en ese proyecto de ley se lea que todavía el FMLN tiene interés en la protección de los menores, haciendo referencia a la lepina, cuando realmente la lepina en muchos artículos de esa ley se hace referencia a que los derechos también incluyen al concebido que está por nacer. Entonces, sí, definitivamente siento que este es un proyecto incluso mal redactado, que lo han hecho, que no lo han pensado estratégicamente, porque se lo ha sacado el partido y ni siquiera los colectivos de mujeres que están trabajando a favor de esto, y porque la única intención que tenían era generar polémica, tenernos aquí sentados a nosotros discutiendo sobre esto mientras ellos están tratando de ocultar cualquier otra cosa. Entonces, sí, definitivamente no tiene ningún tipo de armonía, ni sentido, ni lógica esta propuesta de ley. Sobre todo la primera causal, que dice que solamente necesitan las mujeres una receta médica para que el médico les pueda provocar el aborto. Pero eso no hace ningún análisis de realmente cuáles son aquellos casos en los que ellos consideran que debería de permitirse un aborto, y no permite que tampoco la sociedad debata realmente si esa es la mejor opción. Ahora, me parece un poco hipócrita del partido y de la diputada que antes de lanzar una ley del aborto no hayan lanzado una ley de prevención para proteger a las mujeres, que estén hablando de que quieren salvar la salud de las mujeres, pero no están dando acceso a los servicios de salud pública, no están dando atención obstétrica, no están dando atención al parto de emergencia a las mujeres. Les hablan de las mujeres pobres, pero no les están dando medicinas, no están preocupados porque los médicos y las enfermeras estén capacitados o estén satisfechos con su labor o con ser solventes con ellos para poder atenderlas. Tampoco están hablando de hacer una ley de prevención a los abusos sexuales, de proteger a la familia, de proteger a las niñas que viven en una estructura familiar violenta, que incluso pueden ser víctimas de un incesto del padre. Incluso no han considerado que si una niña del área rural que está siendo constantemente abusada por un familiar o por un tutor y queda embarazada y llega a la clínica, pide un aborto y solo necesita la autorización de ese padre que está abusando de ella puede utilizar esa herramienta para ocultar el abuso que está sufriendo la niña, porque nadie va a preguntar cómo esta niña quedó embarazada, o nadie va a denunciar al violador, porque el violador es el papá y el papá va a decir, no, yo no soy el violador. Me explico, o sea, no está pensando realmente en proteger a las niñas, no están pensando en castigar a los violadores, sino que están pensando solamente en darle una salida fácil a la mujer sin considerar todas las consecuencias y daños que le puede dar a la mujer un aborto. O sea, hablan del aborto como si fuera a sacarse una muela, pero el aborto es un procedimiento invasivo y traumático para la mujer, aunque lo haga voluntariamente, aunque lo haga ideologizada. Siempre es un planteamiento dramático para ella. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el segundo bloque también poner a su discusión algunos elementos que han surgido y posicionamientos que se tienen de diputados en el sector de la derecha, pero también de miembros de la agrupación que está a favor de la despenalización del aborto. En esta oportunidad, en el espacio de entrevista, nos acompaña Sara Larín, presidenta de la organización Vida SB, y Gabriel Guevara, de la Asociación Bioética de El Salvador. Permítanos una pausa, regresamos en instantes. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX. Este viernes 14 de octubre estamos hablando del análisis de la propuesta de despenalización del aborto. Nos acompaña Sara Larín, presidenta de la Asociación Vida SB, y Gabriel Guevara, de la Asociación de Bioética de El Salvador. Quiero invitarles a que veamos en este momento un clip de la entrevista que realizamos el día de ayer junto a Sara García y Denis Muñoz, miembros de la agrupación ciudadana en favor de la despenalización del aborto. Tenemos un comentario que me gustaría ponerlo a su disposición en este momento y para tener la reacción de nuestro invitado. Veamos entonces este clip de la entrevista del día de ayer. Entonces, situarnos en principio para no
no caer en un debate que no contenga la realidad de las mujeres, sino que situarnos en la realidad concreta que enfrentamos las mujeres en el país. Y esto justo pues nos va a permitir tener un debate a la altura, ¿verdad? Poder situarnos en la realidad de las 1.444 niñas que fueron embarazadas, que fruto de violencia sexual en el 2015, situarnos en la realidad de las mujeres criminalizadas, en la realidad de las mujeres que hoy en día están yendo al hospital público específicamente y no están pudiendo tener acceso a una interrupción del embarazo, mujeres con cáncer, mujeres con cardiopatías, mujeres que están viviendo una experiencia de un embarazo ectópico, es decir, que se aloja fuera, afuera del útero, en las trompas de falopio, y que no es viable. Creo que al situarnos en la realidad de las mujeres y situarnos también en las recomendaciones internacionales, en lo que ha dicho la misma sala, las leyes que se han creado en la misma Asamblea Legislativa, y al realmente retomarlas, pues vamos a poder tener un debate serio, científico y laico sobre todo. Esas fueron las declaraciones que nos brindó el día de ayer Sara García de la agrupación ciudadana en favor de la despenalización del aborto. Me gustaría tener sus reacciones, Gabriel. Ella menciona que este es un debate que debe ser con características científicas y laicas y posicionándose en la realidad de las mujeres. ¿Cuál es su punto de vista? Digamos que sí tenemos que ponernos en la realidad de las mujeres, es cierto, pues lo que ella aparte, no hay que olvidar a la mujer, no hay que olvidar a la mujer que ha sido violada, como decía Sara Larín, que ha sido víctima de un incesto, ha sido violada por su padre. Pero si vamos a crear un debate, también tenemos que ver la otra cara de la moneda. Es cierto, no olvidar a la mujer, pero como la misma propuesta de reforma lo dice, hay que hacerlo partiendo de la igualdad. Y la Constitución nos establece que todos somos iguales ante la ley. Entonces no podemos crear diferenciación si estamos hablando de un sujeto de derechos como de otro sujeto de derechos, sino que tenemos que buscar ese punto medio en el cual ambos salgan beneficiados. ¿Sí? Entonces, ese es el punto de vista. Tenemos que analizar esa situación. Sara, nos menciona Sara García en su intervención de que estos debates deben estar alejados de visiones que son muy conservadoras o de carácter fanático. Y en este caso, desde la perspectiva que están de los grupos que están en contra de esta despenalización, ¿cuáles son los argumentos de carácter científico y de carácter jurídico que pueden respaldar este debate? Porque uno de los criterios o una de las críticas que se les hace es están basados en aspectos más morales, más religiosos y conservadores y no hay otro tipo de argumentos. ¿Cuál es su reacción ante esas ideas? Bueno, por lo menos de parte del movimiento de jóvenes al que pertenezco, nunca hemos defendido el tema con argumentos religiosos. Siempre nos hemos apoyado desde la ciencia, de la embriología, para defender que ese ser humano que está gestando en el cuerpo de la mujer es parte de nuestra sociedad, que es una persona humana, y también nos apoyamos en lo que es la antropología y la filosofía para decir que esa persona, ese ser vivo que ya la ciencia ha reconocido como de la especie humana, no solo es un humano, sino que es una persona y por lo tanto es sujeta de derechos y por lo tanto tiene derecho a su integridad, a su vida y a su dignidad, lo que implica también dejarlos nacer. Y partiendo de eso, si la sociedad se humaniza reconociendo a ese ser vivo como persona, entonces no tendríamos que debatir que otras personas a través de un planteamiento de un problema, de circunstancias, como decirte, extremas, pretendan arrebatarle su vida sin tener que buscar soluciones más integrales. De hecho, esa es nuestra tarea, buscar soluciones integrales a los problemas que realmente están impidiendo que las mujeres tengan una maternidad en libertad, porque eso es lo que nosotros deberíamos de estar debatiendo en este momento. Sí, ¿por qué una mujer se plantea algo tan grave como el aborto? Porque hay otras circunstancias en su contexto que la están oprimiendo y hay que evaluar qué son esas cosas que no la están dejando ser libre. Muchos de los argumentos a favor del aborto dicen que el aborto termina siendo una opción ante todas esas circunstancias, pero nosotros lo que planteamos es que el aborto nunca es una opción, sino que es el resultado de que no tenga opciones. Es el resultado de que esta mujer pobre o esta niña pobre, que no la protege ni el Estado, ni su familia, ni la sociedad, está embarazada, abusaron de ella. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer para que esa niña no tenga que sufrir ese contexto y no llegar a extremos y decir vamos a lavarnos las manos y vamos a deshacernos de todos los embarazos indeseados, porque esos son planteamientos filosóficos e ideológicos que tuvimos que haber abandonado
desde que pasó la Segunda Guerra Mundial y nosotros comenzamos a crear instituciones en defensa de los derechos humanos, me explico, o sea, cuando nosotros ya no somos como los animales que estaban con la selección natural, que decían el más débil muere y el más fuerte sobrevive, nosotros somos seres humanos que creamos hospitales para los enfermos, que creamos orfanatos para los niños que han quedado abandonados, entonces cuando se trata de una vida que está en peligro o cuando se trata de un niño que viene con enfermedades, nosotros no podemos decir hay que eliminarlo porque de todos modos se va a morir 5 horas después de que nazca. No, tenemos que buscar soluciones que puedan acoger a esa vida y puedan darle una dignidad a esas pocas horas de vida que va a tener. O sea, hay muchas cosas que no se pueden olvidar en este debate. Una de esas es que todas las personas tenemos derecho a una muerte digna y un aborto no es una muerte digna porque descuartiza a la persona, no les da una sepultura digna. No hay otros tipos de derechos que se le violentan, no solo el hecho de que se le quite la vida, sino que muere a través de una tortura. Y todas esas cosas nadie se las plantea. La diputada en la asamblea, la presidenta de la asamblea de nuestro país se pone hace 2 días a decir de que es necesario el aborto porque en el caso de Beatriz, esa pobre criatura que no traía cerebro ni vivió. O sea, lo dice de una manera tan despectiva, tan indignante, tan inhumana, que nosotros como jóvenes nos quedamos en shock y decimos, ¿cómo podemos permitir que ese sea el debate que tengan nuestros legisladores acerca de este tema? Y justamente he hecho una mención interesante a su criterio, Sara, el posicionamiento de los diputados del Partido Arena ha tenido un razonamiento causal, un posicionamiento científico de esta postura, porque claro, un espacio en donde se deben de poner a nivel del escenario legislativo las posturas, los argumentos, los criterios científicos bajo normativas para dar esta discusión. ¿Usted considera que los diputados del Partido Arena están abordando esta discusión desde ese punto de vista? Es evidentemente su postura en el caso del partido del FMLN, pero en el caso del partido de oposición. Yo creo que la cúpula del Partido Arena tendría que ser más estrictos con tener un lineamiento claro sobre cómo defender la vida, porque aparece un comunicado que dice que el partido es pro vida y que defienden y que creen en Dios y que creen en los valores, pero ahí permiten que, por ejemplo, que el diputado Johnny Wright diga de que es necesario debatir el aborto, que es necesario abrir diálogos sobre el planteamiento de asesinar a una vida inocente o no. Okay. Entonces, eso pienso yo, la verdad es que voy a hacer la crítica ahí, que se pongan de acuerdo. Ahora, han hecho una súper buena defensa del concebido, muchos de sus diputados, la diputada Carla Hernández, el diputado Ricardo Velázquez Parker, incluso diputados que uno diría, nunca se va a meter en ese tema, como Ernesto Mason, incluso él se ha atrevido a decir, no, nosotros como partido defendemos la vida del concebido y también nos interesa la mujer. Okay. Quiero aprovechar también para tener su apreciación, Gabriel, y pedirle a los amigos de producción si nos pueden proyectar justamente las declaraciones que brindó en su Facebook oficial el diputado Johnny Wright, en el cual él tiene un posicionamiento muy marcado, entonces les puedo pedir si le podemos proyectar en este momento. ¿Tenemos las imágenes? Perfecto. Bueno, ahí está el posicionamiento y hay algo en particular que nos gustaría destacar. La clave de la solución al problema del aborto que define en el primer párrafo está en debatirlo sin fanatismos o posturas absolutas, centrándonos en los derechos a la educación, a la seguridad, a las oportunidades y a la salud de la mujer, respetando las decisiones que estén dispuestas a tomar ante su realidad social. Entonces, esas son las declaraciones que se brindaron a través del sitio oficial de Facebook del diputado Johnny Wright. Me gustaría tener su posicionamiento, Gabriel, porque ciertamente podemos ver en el caso del Partido de Arena posiciones mucho más fuertes, en algunos casos de mayor criminalización o aumentar las sanciones, como hizo la propuesta del diputado Velázquez Parker, pero tenemos otro posicionamiento que es el del diputado Johnny Wright. ¿Cómo lo lee usted? Digamos que partiendo de ese lineamiento, de la postura que él ha tomado, quizás sería bueno recordarle al diputado que el día que él se juramentó, pues juró lealtad a la Constitución. Entonces, él está enmarcado en esos principios. Él no se puede salir de esos principios. Partiendo de ese punto, también es conveniente y interesante ver lo que ahí manifestaban en su opinión, en que dice, respetando las decisiones de la mujer. O sea, sí es cierto, vamos a respetar la decisión de la mujer, siempre y cuando no se meta con el derecho de otra persona, ¿sí? Entonces, en el mundo jurídico, mis derechos terminan cuando empiezan los derechos del otro. Entonces, yo puedo respetar sus derechos, yo puedo hacer valer mis derechos mientras no me interponga con los suyos. Ese mismo planteamiento es el que debería tener este diputado en mente, que siempre que vamos a hablar de legislación, pues mis derechos terminan donde empiezan los suyos. Entonces, la mujer sí debemos respetar los derechos de la mujer, pero lo que está gestándose en el vientre de la mujer es otra persona diferente, con sus derechos, ¿sí? Y el principal y el primer derecho, de acuerdo a la Constitución, es el derecho a la vida.
desde ahí le surgen el resto de derechos para ese bebé que está por nacer. Entonces, esa postura debería él tener eso en mente. ¿No consideran ustedes que puede ser un tema de debate dentro del mismo partido de derecha? ¿A qué lo menciono? Porque hay posiciones encontradas o mecanismos o marcos de análisis mucho más liberales en el cual hay sectores o grupos que pueden ser de derecha, pero que por lo menos ven dentro de su punto de vista hacerse ese debate dentro del partido de derecha y otras organizaciones. ¿Ustedes consideran que es el momento para que se haga ese debate y tener un posicionamiento del partido Arena considerando otras corrientes, otras expresiones y otras formas de ver dentro de sus diputados, pero también de otros liderazgos? Digamos, lo que yo puedo sacar de lectura de esto es que cada diputado en el partido es como independiente y el partido no le exige seguir cierta postura. Lo que sí deberían de recordar ellos es que ellos se deben a ciertos principios enmarcados en la Constitución. ¿Sí? Como diputados están obligados a eso. Entonces, aunque quieran seguir la postura que quieran, pero sus lineamientos están basados en eso, en nuestra Constitución de la República. Y de acuerdo a la Constitución, en el artículo 1, todo ser humano es persona desde el instante de la concepción. Y eso no hay que verle otra cara de la moneda, eso es así. ¿Sí? Y eso va desde su nacimiento hasta su muerte natural. Quiero aprovechar también, Sara, para pedirle a los amigos de producción si nos pueden compartir una parte de un comunicado que brindó la asociación la agrupación ciudadana que está a favor de la despenalización del aborto y tener su análisis sobre eso. Si lo podemos proyectar en pantalla en este momento, por favor. Pero muy bien, ahí tenemos un comunicado que se publicó hace pocos días y hay un párrafo que me gustaría ponerlo en debate en este momento. La actual legislación penaliza totalmente la interrupción del embarazo, provoca la inseguridad jurídica del personal de salud, médico y de enfermería que debe enfrentar casos de embarazo de alto riesgo como los embarazos ectópicos, en los que el feto se desarrolla fuera del útero, sin posibilidades de supervivencia y en los que la práctica médica recomienda considerar la interrupción del embarazo para prevenir daños en la salud, vida de la mujer gestante, impidiendo que pueda actuar sin temor a un procesamiento judicial. Sara, ¿qué opinión tiene usted sobre este posicionamiento? Mira, para empezar, es un posicionamiento de la organización que se dedica a hacer apología del delito del aborto. Entonces, cualquier cosa que venga de ellos viene con el interés de despenalizarlo, por lo tanto no podríamos considerar que va a abonar a un debate parcial o objetivo. Creo que no tendríamos que escuchar a un grupo de feministas que tienen una ideología marcada, radical, para hablar un tema de ciencia o de derechos humanos, porque realmente ellos tienen otro tipo de objetivos. En cuanto a lo que ellos dicen del embarazo ectópico, pienso que están otra vez utilizando casos extremos y los están planteando mal el problema, de tal modo que nosotros nos sintamos desesperados. O sea, si a vos te ponen un problema así, lo que tratan de hacer es acorralarte para decir, vaya, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Decime. Y te voy a poner en crisis, de tal modo que la solución que yo te estoy imponiendo va a ser la única que vamos a poder optar. Eso pienso que es la estrategia de ellos, una estrategia de terror. Hace poco tuvieron una campaña donde ponían en buses de todo el país que si una mujer embarazada tenía cáncer y por la culpa de la legalización, de la penalización absoluta del aborto, ellas no iban a poder tratar su embarazo con cáncer. ¿Sabes qué irresponsable es eso? Meterle miedo a una mujer en El Salvador y que le digan una mentira como esa. A ninguna mujer se le prohíbe un tratamiento cuando está sufriendo una enfermedad durante el embarazo. Si un médico en El Salvador le ha negado el tratamiento a una mujer porque dice que tiene miedo por la ley del aborto, es un médico negligente. Y lo que sí existen son leyes que penalizan la negligencia médica. Entonces, pienso que son un grupo que promueven el terror para un fin ideológico y pienso también que están muy interesados en hacer esa campaña del aborto se debate porque es la única manera que ellos tienen para meter su tema en la agenda política, es la única forma que ellos tienen para poder hacer su hegemonía cultural. Pero nosotros nos oponemos rotundamente a eso. O sea, el planteamiento es, ¿nos van a dejar matar a los bebés de estas mujeres? Ese es el planteamiento. ¿Y dónde, a su criterio, Sara, dónde queda el posicionamiento de los operativos o de las personas que trabajan en el sector salud y que enfrentan esos escenarios de riesgos de embarazos de muchas mujeres, de niñas y adolescentes? A su criterio, ¿cómo participan ellos en este debate? Porque, claro, hay cierta circunscripción legal que les da ciertas limitaciones a su campo de acción. Entonces, ¿cómo considera usted el rol que deben de tener estos operadores del sector salud? Bueno, yo creo que no tienen que dejarse intimidar
por las mentiras que se han difundido sobre que si ellos van a faltar a su secreto médico, van a perder la licencia si acusan de algún delito cometido. Pienso que no solo en el tema del aborto, sino si, por ejemplo, en algún caso de abuso sexual, un médico o una enfermera que se dé cuenta de esa evidencia científica de que esa persona ha sido abusada, tiene que denunciarlo. Igual pasa con el crimen del aborto, porque no se puede quedar desapercibido que hubo un embarazo, que hubo una vida humana y que de repente ya no está, ¿y a dónde quedó? Entonces sí es necesario que denunciar, y no podemos criminalizar a los médicos tampoco, como diciendo de que, o sea, no podemos satanizarlos como lo han planteado estos movimientos por cumplir esta función, porque el deber de un médico es proteger la vida, lo que incluye averiguar a dónde quedó el niño que estaba en este vientre gestándose. Me explico. Bueno. No quisiera que los médicos se dejaran intimidar pensando que tienen que ser cómplices de un asesinato solamente porque un grupo de personas les están diciendo que están faltando a su secreto médico. Ni una cosa tiene que ver con la otra. Una cosa es la complicidad y otra es el secreto médico. Muy bien, quiero agradecerles por habernos acompañado. Sara, un gusto, gracias por haber estado con nosotros. Ok. Y usted también, gracias por haber estado con nosotros, Gabriel, y Muchas habernos gracias. acompañado en esta mediodía para hablar de este tema. Gracias a ustedes. Estuvieron con nosotros en el espacio de entrevistas Sara Larín, presidenta de la Asociación VIDECB, y Gabriel Guevara, de la Asociación de Bioética de El Salvador, y hicimos un análisis de la propuesta de despenalización del aborto. Permítanos una pausa, continuamos con más en la primera emisión de Infórmate BX.